Hoy, en un mar de voces incómodas, género y diversidad funcional, hablamos de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ostomías y cuerpos invisibilizados. Y lo hacemos con el título Un desafío que te cagas. Soy Marimar Gómez y en el podcast de INDAR hoy hablaremos de enfermedades de las que todavía cuesta mencionar en voz alta. Porque hablar del intestino, del dolor, de ir al baño con urgencia, de diarreas, de sangre, de bolsas de ostomía o del miedo, sigue siendo incómodo para mucha gente. Y precisamente por eso hay que nombrarlo. Hoy ponemos voz a las personas que conviven con enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa. Enfermedades crónicas, inmunológicas, degenerativas e invisibles muchas veces, o más bien invisibilizadas, que cambian la vida por completo. Porque no afectan solo al cuerpo, afectan a la forma de relacionarse, a la vida social, a la sexualidad, al trabajo, a la salud mental, a la manera de habitar el espacio público e incluso a algo tan básico como poder acceder a un baño a tiempo. Por todo ello, hoy hablaremos del impacto emocional del diagnóstico, del duelo que supone aceptar una enfermedad crónica, del cansancio de la incertidumbre, del estrés y de la invisibilidad y también de cómo el sistema muchas veces sigue sin compensar esas realidades. Y lo haremos con perspectiva de género, porque no es lo mismo vivir estas enfermedades siendo mujer, estando menstruando, atravesando un embarazo, la menopausia o viviendo una ostomía en una sociedad que sigue exigiendo cuerpos normativos y silenciosos. Comenzamos y antes quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más. Hoy nos acompaña Idoia Quiles, representante de la asociación ACU, Asociación de Personas con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa de Guipúzcoa. Esta asociación trabaja para dar apoyo, acompañamiento y visibilidad a quienes conviven con estas enfermedades. Gracias por estar aquí y por abrir este espacio tan necesario. Bienvenida. Para empezar, cuéntanos quién eres y desde qué lugar te acercas a esta realidad. Hola Marimar, gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y poder visibilizar estas patologías invisibles que tanto limitan a la persona afectada. Soy Idoia Quiles, presidenta de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, conocida también como ACU Guipúzcoa. Creo que es importante empezar poniendo una base sencilla para quien nos escucha. ¿Qué son exactamente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Son dos variantes principales de la enfermedad inflamatoria intestinal conocida por las siglas E y I. Son crónicas, inmunomediadas, es decir, el sistema inmunitario ataca por error al tubo digestivo causando inflamación. Estas cursan por brotes, pero también hay periodos de remisión. Ambas provocan dolor abdominal, diarrea crónica, en muchas ocasiones pues con moco o sangre o incluso ambas, y generan fatiga crónica. En ciertos casos derivan en pérdidas de peso involuntarias, desnutrición, deficiencia de vitaminas. La enfermedad del Crohn puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Puede llegarse a tener complicaciones severas como estrechamientos intestinales, lo que se conoce como estenosis. ¿Vale? Mientras que la colitis ulcerosa se limita exclusivamente al intestino grueso, lo que es el colon y el recto. Más fácil de diagnosticar por la frecuencia de las deposiciones y estas ir acompañadas en su mayor parte de moco o pus y sangre. Ambas tienen en común que puedes llegar a tener fístulas, lo que son conexiones anormales entre órganos o accesos, ¿no? Hablemos del impacto del diagnóstico. Muchas personas cuentan que el diagnóstico les cambia la vida por completo. ¿Qué ocurre emocionalmente cuando llega ese diagnóstico? Existe un proceso de duelo, supongo. Se pasa también por miedo, rabia
o sensación de pérdida de la vida anterior? ¿O puede llegar a ser incluso un alivio saber qué es lo que te está ocurriendo? Gran pregunta. En la asociación hemos visto diversos casos y esos se basan principalmente en la edad de la persona debutante. Si la persona aún no llega a la mayoría de edad, cuanto más joven es, más rápido normaliza todas las anomalías a las que va a tener que hacer frente. Mientras que si la persona supera los 30 años, va a depender de las capacidades de frustración y aceptación que haya ido adquiriendo a lo largo de esos años. Siendo la mayor incidencia de la enfermedad en los rangos intermedios, es decir, entre los 18 y los 30 años, podemos decir que el proceso de duelo existe desde el momento del diagnóstico y la persona comienza con dicho proceso cuando asimila que esa enfermedad es mortal y crónica. Lógicamente decir que sí se pasa por los estados emocionales del miedo, de la rabia y en muchísimos casos de la ira, ¿no? Ya que la pérdida de tener una vida plena es cero. Desde el debut de la enfermedad ya la vida no solo no es igual, ni se va a vivir igual. El diagnóstico tardío y la invisibilidad. En muchos casos el diagnóstico tarda años en llegar. ¿Por qué ocurre esto y qué síntomas suelen minimizarse o confundirse? Y además hay algo importante que hemos mencionado. Muchas veces son enfermedades invisibles. La gente puede pensar, si te veo bien, estarás bien. ¿Cómo desgasta vivir con una enfermedad incapacitante que no siempre se nota desde fuera? El diagnóstico, el cual, como bien has comentado, puede tardar en darse. Esa espera en bastantes ocasiones genera una creencia de salvavidas irreal. Estarás pensando a quién le puede ocurrir esto en concreto. Bueno, pues desde la asociación hemos visto una pauta en unas cuantas personas. Terminan con un diagnóstico de enfermedad de Crohn, pero inicialmente se les dijo que lo que tenían era un colon irritable, un síntoma que dura en el tiempo, pero que es recuperable. Con esto no quiero decir que sea así siempre, sino que en la asociación hemos observado esta repetición, ¿no? Por ello, los médicos necesitan de diversas pruebas para descartar diagnósticos erróneos. A día de hoy, desde ACU España, confederación a la que pertenecemos, se están gestionando con farmacéuticas y laboratorios y el resto de las ACUs el proyecto RETAR, que principalmente tiene uno de los objetivos hacer que desde el médico de familia se pueda ir realizando pruebas principales para que una vez se llegue al especialista, éste vea todos esos resultados y sea más rápido ese diagnóstico. Siguiendo con lo que estabas diciendo, te doy el 100% de que son enfermedades invisibles totalmente. ¿Por qué? Porque no se ve nada raro, no nos ven nada raro, porque lo que tenemos lo tenemos interno, ¿no? Salvo en ciertos casos que la persona ha tenido que pasar por quirófano y ha acabado con una bolsa, lo que se conoce como persona ostomizada, ¿no? A lo que indicas de cómo llevar la enfermedad, puedo sin duda alguna indicar que el desgaste es diario, tanto físico como psicológico. Porque como he dicho hace un momento, son enfermedades que cursan por brotes. El estado anémico de la persona hace mucho sobre la situación del día a día. El cuerpo y la necesidad constante de planificar. Estas enfermedades cambian completamente la relación con el espacio y con el tiempo. Muchas personas viven pendientes de dónde hay un baño, de cuánto tardarán en llegar o de si podrán acceder a él. ¿Cómo condiciona esto la vida cotidiana? ¿Qué supone vivir constantemente planificando rutas, viajes, trabajo o incluso encuentros sociales alrededor del acceso a un baño? Como toda enfermedad, estas no son diferentes en este aspecto. El tener que pensar en no contarlo en el trabajo para no perder la persona a su puesto se ha dado en muchas ocasiones. El no poder salir cuando uno quiera, porque ya no tienes esa libertad de decisión, ya que se la hemos dado, el último voto ahora lo tiene el cuerpo. Quien ahora va a ser quien tome esas decisiones finales. Tener en mente la opción del baño y la ropa de cambio es algo que se establece como principal desde el momento que nos dicen que es crónica y recordamos las veces que no hemos llegado a tiempo al baño.
Además de tener que lidiar con personas cercanas de nuestro círculo de confianza, en el que tenemos que explicar por qué no podemos ir, no podemos hacer o participar, practicar. Tenemos que llevar un cartel constante. La tarjeta Lo necesito ya. Aquí en Euskadi se impulsó con la ayuda de Osakidetza, Diputación Foral y la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa una tarjeta para aquellas personas que un médico colegiado justifique la necesidad de acceso urgente al baño. Una medida que desde hace 4 años se está ampliando a otras patologías. ¿Por qué algo tan aparentemente sencillo puede cambiar tanto la vida de una persona? ¿Y qué dice esto sobre cómo están pensados los espacios públicos? Bien, sobre el tema de la tarjeta, pues bueno, indicarte pues el cómo puede cambiar, ¿no?, la vida de una persona con este tipo de patología. Si te digo que te pongas a pensar en el hecho de que estas personas se van a cagar encima, con lo que eso conlleva, claro, ¿no? Mancharse la ropa, el olor que se desprende, el malestar de la incomodidad que esto provoca, la vergüenza que se te ha generado, ¿no? Con esta explicación no creo que haya nadie que ahora me haya oído que no entienda o no pueda empatizar con la persona afectada, ¿no? Somos personas discapacitadas. Por ello, no entiendo por qué se mira mal cuando vamos a un baño público y necesitamos entrar en un baño de discapacitados. No tenemos silla de ruedas, no llevamos muletas, pero eso no significa que por ello estemos bien, ¿vale? A mí hace no mucho, pues me pasó además en un baño público, de los pocos que quedan en los que hay personal que limpia estos baños, y yo preguntar porque estaba cerrado, aparentemente estaba cerrado, y me dijo la persona que estaba allí, no, es que es para discapacitados. Y le miré como diciendo, ¿quieres que te enseñe la tarjeta? Y no, o sea, reculó, por decirlo así, porque es que a día de hoy tenemos muy interiorizado muchas cosas, sobre todo la gente que trabaja en este tipo de sitios, pero aún así, pues lo hizo, ¿no? O sea, yo ya tuve que dar una explicación y lo que evita esta tarjeta precisamente es tener que dar explicaciones, o sea, porque en la asociación también tenemos, yo he oído el caso de una mujer que decía, mi hija de 6-7 años que tenía, entendía perfectamente lo que me pasaba y de entrar en un baño, claro, como sabemos, pues las mujeres, los diseños de los baños, pues no sé en su momento quién los hizo y quién los perpetúa, pero bueno, siempre hay unas colas tremendas, ¿no? Porque las mujeres pues tenemos que bajarnos pues todo, o sea, el pantalón, las bragas, las medias, y claro, pues eso supone un tiempo de demora increíble. Y claro, una cola del copón. Y la niña decir en voz alta, ay, ama, es que no puedo aguantar más, amajo, no me aguanto, no me aguanto. Y las personas que estaban allí, dejarle pasar, ¿no? O sea, tener que hacer eso o que tu hijo o hija haga esto por ti, porque sabe que tú te lo vas a hacer encima, porque de hecho ellos nos han visto, ¿no? Han sufrido, han visto cómo su madre se lo ha hecho encima y saben lo que es eso, saben la vergüenza que se pasa. Entonces, yo no quiero eso para mi madre, ¿no? Y cómo hacemos eso, ¿no? Pero también cómo la gente, las personas que estamos alrededor, actuamos, ¿no?, en consecuencia. Un niño tenemos súper claro que no aguanta, pero una persona mayor tiene que aguantar, ¿no? Entonces, para eso es esta tarjeta, para que cada vez haya más establecimientos, tiendas, sitios públicos que la pongan en práctica, que dejen entrar y que no pregunten por ello, ¿no? O sea, que tú sepas que ahí puedes visualizarla y simplemente con el hecho de visualizarlo, la indicación de ese baño. Eso es lo importante de este proyecto. Continuamos hablando de ostomías, cuerpo y vida sexual. Hay personas que además viven ostomizadas y todavía sigue habiendo muchísimo silencio alrededor de lo que significa vivir con una bolsa. ¿Cómo afecta una ostomía
a la autoestima, a la imagen corporal o a la sexualidad? ¿Se habla suficiente de esto? Bien, en el caso de los ostomizados, bueno, pues en esta cuestión te diré de primera mano, ¿no? Que yo deseo y espero no llegar a ese punto, la verdad. El hecho es que en mi mente ya se produce el rechazo y no es porque no tenga amigos o amigas con ostomías o hilestomías hechas. De hecho, en este último año estoy viendo cada vez más baños para personas ostomizadas y ya es de agradecer, ¿no? Porque hay muchas personas en estas situaciones y seguiremos indicando que lo que no se ve no se lleva, ¿no? O sea, no lleva bolsa porque como no la ves, no la lleva. Yo puedo decir que hay muchos miedos en el antes y en el después de ponerte una bolsa, pero cuando la situación lo pide, cuando tu cuerpo te ha llevado hasta ese punto, hay que acogerla de la mejor forma posible. Y tener una pareja pues que esté ahí cuando lo necesitas es fundamental, incluso desde el propio diagnóstico, ¿no? Tener con quién poder compartir es importante y por eso, pues para aquellas personas que igual no tienen ni esas parejas que les apoyen como ellos necesitarían o no ven ese feeling en el que puedan explicar con más sin más miramientos, ¿no? Lo que le está pasando, para eso está la asociación, ¿no? Para poder hablar con una libertad de cualquier duda. Queremos también incorporar una mirada de género. ¿Cómo influyen estas enfermedades en la menstruación, el embarazo o la menopausia? ¿Se escucha suficientemente a las mujeres dentro de estas patologías? Qué bonito ser mujer y poder llegar a ser madre, pero con una enfermedad así crea muchas dudas, nervios y ¿por qué no? Si es fácil, cada mes esos días son más complicados, las hormonas juegan un papel en ese periodo, todo se amplifica, pero como la mujer se ha acostumbrado a sufrir, pues no nos quejamos más de la cuenta, lo volvemos a normalizar. De ahí que estamos pues insoportables, más cansadas de lo normal, susceptibles con todo, ¿no? Y ya pasamos a los embarazos, ¿no? Que no tienen por qué llegar a tener complicaciones, pero todo eso va a depender de los genes de cada mujer. Pero las complicaciones existen. Y eso, pues tampoco lo van a pasar los hombres, ¿no? Eso solamente nos está pasando a las mujeres, ¿no? Y luego, pues la menopausia, la gran desconocida, porque por suerte o por desgracia, yo no dispongo de datos para poder daros ese tipo de información, ¿no? Sobre la enfermedad y este caso. Pero lo que sí os voy a adelantar es que el año que viene vamos a abordarlo en la asociación. Muchas personas explican que el estrés empeora los brotes y al mismo tiempo vivir con la enfermedad genera ansiedad y agotamiento constante. ¿Cómo se relacionan la salud emocional y estas enfermedades? ¿Hasta qué punto cuerpo y mente están conectados aquí? Pues conectados al 100%. La frase con la que yo me río muchas veces es no te puedes poner nerviosa. Claro, no le veis la gracia, pero yo os puedo decir que en mi debut con 16 años y en plenos exámenes es lo que me dijo mi doctora de digestivo en aquel momento, ¿no? Claro que es muy lógico en el papel de medicina decir eso, pero en la vida real no. Así que yo reitero el hecho de que la salud emocional es importantísima y es vital aprender a gestionarla. Cada persona con sus herramientas. Sanidad pública y derecho a una vida digna. Esto no es solo una cuestión médica, también es una cuestión de derechos. ¿Qué debería garantizar la sanidad pública para las personas con enfermedades de Crohn o colitis ulcerosa? ¿Dónde sentís que todavía se llega tarde o no se acompaña suficientemente? En mi opinión, pues debería de darse sin tener que realizar ningún tipo de examen el porcentaje mínimo de la discapacidad, que es el 33%, porque saber que es incapacitante y que tengamos que estar constantemente justificando nuestras situaciones no ayuda en nada. Debo añadir
que aún no hemos llegado a tener la opción del servicio de psicología dentro de digestivo, ¿no? Con los años las patologías no mejoran, pero sí se suman unas a otras a la lista, ¿no? Esto mina muchísimo la moral de la persona, por eso es algo también muy necesario dentro de estas patologías, o sea, yo lo veo súper necesario. Interseccionalidad y vida cotidiana. Cuando hablamos de diversidad funcional y enfermedades crónicas, también hablamos de barreras sociales, porque no todas las personas tienen las mismas redes, los mismos recursos o la misma comprensión social. ¿Cómo influye el género y la precariedad o la invisibilidad en la forma de vivir estas enfermedades? A ver, no puedo decir que todo influye en mayor o menor medida. Las mujeres tenemos un problema muy grande a la hora de acceder a los baños. Encontramos casi siempre, por no decir siempre, cola en el de mujeres. Vemos que hay un baño de hombres, uno de mujeres, pero que el baño de mujeres está con el cambiador para bebés, está para los discapacitados. Sin embargo, el de hombres no solamente tiene el baño como tal, sino tiene aparte un urinario. Ves que, claro, estás hablando un 2 contra 1 y luego además, si tienes todo lo que acabo de mencionar, pues serán 4 tipos de personas diferentes, ¿no? Las que podrían entrar en el baño de las mujeres, mientras que pueden entrar al de hombres, pues, de 2 en 2 y claro, así no hay colas, ¿no? Eso estamos hablando ya de un lado, de una situación. Pero claro, una mujer cuando va al baño, lo que hemos dicho, o sea, no se pone de puntillas a hacer de vientre. Entonces, primero necesitas llevar papel suficiente para limpiar, tienes que tener pues algún flis, me da igual si quieres colonia, si quieres algún otro tipo de situación. ¿Por qué? Porque nos da pudor el hecho de salir del baño y que huela mal, ¿no? Si tiene ventana, pues la abres, etcétera, etcétera. Pero ya hay, es una parte. ¿Y ahora qué pasa con los diagnósticos? ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar a mujeres que, pues como les duele la parte abdominal, pues igual es por los ovarios, o es que como tienes la regla, o porque como no tienes la regla y no te ha bajado todavía, o pues puede ser por el útero, o vamos a ver, vamos a ver. O sea, las mujeres, claro, ya desde el primer momento con la menstruación, mes a mes sufrir dolencias y eso hace que pues nuestra franja del dolor esté bastante más arriba que un hombre. Entonces, claro, el hombre se queja enseguida de unos dolores fuertes, mientras que la mujer cuando se queja es ya normalmente cuando es un sufrimiento muy agresivo. Y aún así hemos tenido que escuchar eso en muchas ocasiones, en muchas mujeres, de decir, y al final ya me han puesto el diagnóstico que me correspondía, pero para cuando me han hecho las pruebas he tenido que dar la tabarra. Y eso pues no da gusto, porque sabes que ahí hay una precariedad total, hay una invisibilidad por ser mujer que parece que no, o sea, recursos, pues parece que para nosotros los recursos no se nos aplican y de la misma manera que a un hombre. Es cruel, pero todavía es así. Y aquí tenemos en el País Vasco, gracias a Dios, bastantes hospitales certificados, unidades certificadas de digestivo, pero en otras provincias no, y hay muchas veces que igual incluso cuando tú te vas a cambiar de una localidad a otra, llevar tú mismamente los informes médicos y la persona especialista que te va a tratar en ese otro lugar dice, no, yo de esto no me fío y te tengo que hacer lo mismo. Y para volver a darte el tratamiento que ya estabas tomando, te tienen que volver a hacer las pruebas. Dices, vamos a ver, señores, ¿cómo estamos llegando aquí, no? Eso es una lucha que lleva ACU España junto con otras asociaciones, como todas las asociaciones ACU que estamos confederadas, y farmacéuticas, ¿no? En el proyecto RETAR, porque no va a valer lo que hace un especialista. Incluso si hay una brecha salarial y hay gente que se puede pagar, pues ir a un privado y que le hagan pues todas las pruebas de tirón y vayas tú ya con todo hecho, con el trabajo hecho, y que sea el de digestivo el especialista el que diga, a ver,
pues con toda esta información yo puedo decir perfectamente que usted tiene X, lo que sea, ¿no? O sea, eso es lo que queremos llegar a hacer, ¿no? Que no haya esa lista de espera que hay a día de hoy, que se acorte y demás, pero sí es verdad que hay muchos tratamientos pues que no se han aplicado por el mero hecho de ser mujeres, de que como tenemos la regla, como sufrimos desde pequeñas muchísimo más, donde tenemos la franja del dolor es bastante más arriba y eso hace diferencias totales. Entonces, pues bueno, sí, y aparte decir que estamos hablando de tratamientos muy caros, entonces claro, el especialista no te lo da así porque así, o sea, tiene que verificar que te va a poner eso, etcétera, etcétera. Por eso los biológicos se cogen y te los ponen en el hospital, o algunos biológicos sí que te los dan, pero tienes que ir a la farmacia del hospital para que te los den. Y continuamos con el papel de ACU y la importancia de la visibilidad. Desde ACU trabajáis precisamente para acompañar y visibilizar estas realidades. ¿Qué trabajo hacéis desde la asociación y por qué es importante romper el silencio? ACU, pues ACU nació en 1987 de la mano de León Pecase, un médico malagueño que era paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, fue el fundador de ACU y a su vez fue miembro fundador de la EFCA, que es la Federación Europea de Asociaciones de Cronicolitis Ulcerosa. El papel principal de ACU es ayudar a toda persona con la enfermedad inflamatoria intestinal y a sus familiares y amigos para poder tener una mejor calidad de vida. Eso es fundamental. Luego saber pues que cada vez hay más personas con este tipo de patologías y claro, cuando una persona empieza a poder gestionar, porque le enseñan a poder gestionar su vida, llega un momento en el que puede ayudar a otras personas a que lleguen a ese punto, ¿no? A ese mismo punto de la vida que ha llegado esa persona. Por eso es una labor que hacemos que es importante darla a conocer. Yo hace muchos años que entré en la asociación, necesitaba esa ayuda, necesitaba hablar con gente con mi misma patología y a mí me ayudaron mucho. Y pues muchos años después, o sea, hace 5 o 6 años ya, pues entré de nuevo, digamos, porque ya era momento en el que yo podía devolver, ¿no? Esa ayuda que me habían dado a mí, podía hacer lo mismo por otras personas. Y ahora es mi momento. Yo soy la 4ª generación, ¿no? Soy la 4ª presidenta que hay en ACU Guipúzcoa y espero que después de mí, pues haya más personas, ¿no? Porque creo y considero que todos tenemos un momento. Y vamos con los mensajes clave. Para cerrar me gustaría pedirte 3 ideas importantes que te gustaría que quedaran en quien nos escucha hoy. Bueno, me lo pones complicado, pero 3 cosas. Pues la primera, para todo el mundo que me esté escuchando, para cualquier persona, estas enfermedades son invisibles, ¿no? Y muchas veces incomprendidas. Pedir desde aquí, pues eso, ser un poquito más empáticos con cualquier persona que nos topemos porque no sabemos lo que le puede suceder. Y algún día uno puede estar en el papel de esa persona y a nadie le gusta que no le entiendan, ¿vale? O llevan un cartel. Como segunda cosa, yo les... aquellos que me estén escuchando, si tienen estas patologías, pues sobre todo que no estáis solos. Estamos aquí, ACU Guipúzcoa abre sus puertas a todo el mundo y desde los teléfonos, desde el correo electrónico, podéis llamarnos, podéis contactar por correo, por WhatsApp, que no estáis solos y os daremos respuesta a todas vuestras dudas. Y si queréis asociaros, pues estupendo. Y como tercer cosa, os diría, y esto también va para los que tienen las patologías, pues que el estar rodeado de personas afines puede mejorar la calidad de vida. Y eso sí que es importante. Entonces, pues ahí lo dejaría. Muchas gracias, Marimar, por contar conmigo para poder darle voz a estas patologías
y mucho ánimo pues para todos aquellos que me hayáis oído y para los que no conocíais estas enfermedades, espero que no os toquen, pero si la vida da vueltas y estáis en esa situación, pues que podéis contar con nosotros. Gracias, Idoia, por esta conversación, por dar visibilidad a una realidad que no solemos mirar de frente, porque hay enfermedades que no siempre se ven y que condicionan cada minuto de vida de quien las vive. Y porque necesitar un baño urgente no debería convertirse en una humillación, ni en una sospecha, ni en una barrera más. Hoy hemos hablado de dolor, de cuerpo, de miedo, de adaptación y también de dignidad. Y nos quedamos con la idea de que las enfermedades invisibles siguen necesitando visibilidad, escucha y derechos. Gracias a quienes estáis al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Un mar de voces incómodas, género y diversidad funcional, porque seguimos incomodando y seguimos nombrando aquello que durante demasiado tiempo se silenció. Y te dejo tan solo con una pregunta. ¿Has podido ponerte en el lugar de Idoia e imaginar tu vida con una de estas enfermedades? ¿Cómo cambiaría esta? ¿Y qué cosas crees que también deberían cambiar en nuestra sociedad? Si queréis contactar con ACU, os dejo a continuación el teléfono y el email.